Bueno, buenas noches. Estamos de nuevo acá en otro episodio del Mate UFO. En esta oportunidad en diferido. ¿Tá? Vamos a hacer este programa preeditado porque, bueno, por razones técnicas no pudimos salir en vivo en el día de ayer jueves. Y bueno, de igual manera estamos con ustedes, aunque sean diferidos por esta oportunidad. La temática de hoy era soberanía nacional, bien, y la vamos a tratar con quien está hoy con nosotros invitado, el señor Carlos Núñez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos a las órdenes para conversar un poco sobre estos temas que algunos nos apasionan más, otros menos, pero en realidad son todos importantes. Bien, Carlos, bueno, muy amable de estar presente con nosotros. Y bueno, antes de dar pie al tema de hoy, vamos a pasar un poquito con los anunciantes, bien, que no nos podemos olvidar de ellos, que son los que siempre nos están apoyando, principalmente los comercios amigos del departamento de 33, por supuesto. Vamos a empezar la noche con el Correcaminos Chivitería. ¿Tá? El Correcaminos Chivitería te espera de lunes a sábados, abierto casi todo el día en su local de Juan Antonio de la Valleja y Pantaleón Artigas, esquina cruzada al Hotel 33. Con los platos más ricos y que te encantan. Amplio menú de comidas, minutas, pastas, carnes, hamburguesas, bebidas, postres, etc. También cuentan con post. Se lo podés solicitar, como ya te lo digo todos los jueves, a su delivery. Cuando tú llamás para hacer un pedido, te lo envía Michael de Correcaminos Chivitería a tu domicilio a través del WhatsApp 099 519 381 099 519 381 y ahí Michael te manda con mucho gusto el delivery a tu casa con tu pedido calentito para que lo puedas disfrutar, con el post para que tú puedas hacer transferencias y tener la oportunidad de tener el envío gratis. ¿Verdad? Si lo haces con transferencias no te cobran el envío, eso es muy importante. Así que el Correcaminos Chivitería te espera entonces en Juan Antonio de la Valleja y Pantaleón Artigas, esquina cruzada, Hotel 33. Eso para los que son conocedores de 33. ¿Tá? Acordate, hace tu pedido al 099 519 381 y menciona el post para que no se te cobre el envío. También puedes acceder a su menú virtual. Vos agarrás tu tablet, tu laptop, tu máquina de escritorio, tu celular y pones ahí www.correcaminos.33encuentra.com. Te lo digo de nuevo porque es larga la dirección. www.correcaminos.33encuentra.com. Y ahí vos tenés toda la carta virtual de los menús actualizadas, porque toda la semana se actualiza. Y bueno, haces tu encargue, apuntás lo que querés, pones en el carrito y le decís a Michael que te mande el delivery con el post para hacer transferencia y el envío totalmente gratis para disfrutar de las delicias de El Correcaminos Chivitería. También contamos esta noche con Panadería de Más, que está en Rodó y Colmán, acá en la ciudad de 33. Ellos tienen para vos servicios de lunch completos, galletas, bizcochos calientes todo el día, bebidas y lácteos. Tiene también el servicio más completo en envasados que ofrecerte, las 24 horas abiertos, excelente calidad y atención para todos sus clientes. Hacé tu reserva o pedido al 4452-0434 o al WhatsApp 096-042-383. Te lo repito, el fijo 4452-0434 o al WhatsApp 096-042-383. Panadería de Más. También contamos con Procam de Mirso Román Gallo. Acá en 33 te ofrece integración tecnológica, soluciones y excelentes servicios, instalación de alarmas y cámaras. Dejamos tu propiedad con alarma monitoreada satelitalmente. Cuidamos tu casa desde tu celular. Te instalan cámaras de Full HD y de alta definición. Podés solicitar presupuesto sin costo ya mismo al teléfono fijo 0800 8909 o al WhatsApp 099 850 801. Te lo repito. Fijo 0800 8909. Recordá que el 0800 no tiene cargo, es gratis, puedes asesorarte ahí sin costo. O al WhatsApp 099 850 801. Podés visitarlo, si sos de acá, de la ciudad o del departamento de 33, en la dirección Dionisio Oribe, 1469, Casi Manuel Meléndez. ¿Ah? Procam en 33, mantén tu propiedad segura con la confianza que te ofrece Mirson Román Gallo. Bueno, vamos a dejar por acá ahora los anunciantes por un segundo y vamos a pasar a lo que es el tema que nos compete el día de hoy, que es soberanía nacional, Carlos. Sí, cómo no.
Bien, soberanía, soberanía nacional, soberano, poder, todas palabras, algunas sinónimos, algunas que tienen que ver. Muchas veces se habla del soberano refiriéndose a quién, al pueblo. El pueblo, sí. Como que el pueblo ejerce su poder, su legitimidad, ¿no es cierto? Que la idea del soberano es la legítima porque es la idea del pueblo. Es lo que el pueblo piensa y entonces es lo legítimo. Bueno, pero todo eso se conjuga, en definitiva, cuando uno dice el poder del Estado. El Estado, y en definitiva, ¿quién es el Estado? Y el Estado somos todos, ¿no es cierto? Entonces, si uno va a lo etimológico, si se quiere, bueno, se podemos hablar de autoridad superior, ¿no es cierto? Nos lo dice el diccionario, nos lo dicen varias cosas. Pero la soberanía es el poder supremo de un Estado o nación para gobernarse a sí mismo, tanto en asuntos internos como externos, sin estar sujeto a ninguna autoridad superior. En los estados democráticos modernos, este poder reside en el pueblo, que ejerce su soberanía delegando la autoridad de sus representantes electos a través de un sufragio. La soberanía implica independencia y la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Se dan cuenta en estas breves palabras, en un par de párrafos, todos los conceptos que tenemos, ¿no? Todo lo conceptual, todo lo que nos implica directa o indirectamente como ciudadanos de un país. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuándo ejercemos soberanía? Y acá voy a pasar un chivito. Bien, bien. Voy a pasar un chivito porque, y bueno, a todos los afectados, los que son de 33, les voy a contar que el sábado 18 a las 16 horas, el barrio Isaac de León de la ciudad de 33 va a ejercer su soberanía. Importante. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y es un ejemplo que no tiene más validez que eso, que un ejemplo. Pero en realidad, el sábado, ese barrio va a elegir autoridades de una comisión de vecinos que los va a representar. Y va a delegar en esos vecinos que van a representarlo un determinado poder. ¿Qué está haciendo el barrio? Ejerciendo la soberanía. Exacto. Y lo hemos traído a algo chiquititito. Del país a un barrio, de un departamento, de una ciudad, ¿es cierto? Como 33. Exacto. Bueno, entonces ahí vemos todo el conglomerado que se va juntando y en definitiva ese estado de soberanía, que es un estado determinado de los pueblos, pasa también por el estado soberano de cada individuo. Esa conjunción de la soberanía de cada individuo habla de la soberanía de un país. Cuando elegimos a nuestras autoridades en un país como el nuestro, un país democrático, por supuesto, ¿no es cierto? Sí, claro. No hablamos de otro tipo de organizaciones. Pero sí, en un país democrático como el nuestro, ¿cuándo ejercemos soberanía? Y bueno, la ejercemos desde elegir una comisión de barrio hasta cuando elegimos autoridades de un club de fútbol, hasta cuando elegimos autoridades de nuestro país. Ni más ni menos. Nuestros representantes que se sientan en el Parlamento Nacional, en definitiva, nos representan a nosotros, que ejercimos la soberanía votándolos. O sea, parece
para nosotros, para los uruguayos, es tan natural. Y hay países donde en realidad esto... Hay cultura democrática. Hay una cultura democrática, hay una civilidad en nuestro país que se percibe en cada gesto, ¿no es cierto?, de los ciudadanos y en cada gesto colectivo, ¿no es cierto? No sé, hay ejemplos varios, pero hasta en las cosas más chiquitas, ¿no es cierto? Se ejerce la soberanía. Y parece un término rimbombante, ¿no? Nos hablan muchas veces, la soberanía nacional, el soberano, y los políticos hablan y engolan la voz cuando dicen soberanía nacional, pero es la cotidiana. Claro. Lo que pasa que seguramente nosotros tenemos una cultura que se ha forjado de forma natural, ¿no?, con respecto a la democracia, un sistema que lo tenemos desde que somos república, pero con sus excepciones de tiempo, pero creo que casi que ninguna nación del mundo escapa a eso. No, claro. Lamentablemente, pero al margen de eso, digo, sí tenemos una amplísima cultura, por suerte, afortunadamente, democrática. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, culturas como Uruguay, que nosotros, ahora capaz que con este siglo XXI, de a poquito, las naciones se van abriendo. No me quiero ir de lo que es el país, porque estamos hablando de nacional, ¿verdad? Pero para a grandes rasgos acotar un carácter que estamos asumiendo como nación. Que a veces tampoco nos damos cuenta de eso. Que automáticamente nos estamos abriendo al mundo también. Y entonces este siglo XXI nos trae desde la digitalidad como puente a contemplar realidades ajenas de afuera, aprender de eso, ¿no?, y enriquecer al mismo tiempo aquellos valores que tenemos acá, que provienen de otras democracias también, sí. Mucho más antiguos que el Uruguay incluso. Y también otro tipo de realidades que a nosotros nos abocan, digamos, ciertos análisis y reflexiones a veces con respecto a nuestra propia cultura cívica acá adentro. ¿Por qué digo yo eso? Quería hacer esa acotación, porque en realidad nosotros los uruguayos, durante muchísimo tiempo, de estos 200 y pocos años que tenemos, muchísimo de ese tiempo, hemos sido catalogados incluso a nivel mundial como de las culturas más tradicionalistas, conservadoras en muchos aspectos. ¿Y por qué? Porque uno de los aspectos de los caracteres conservadores es que nosotros somos siempre de mirar mucho para adentro. ¿Verdad? Entonces a veces, claro, cuando uno mira demasiado para adentro, es como una vastedad y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué hay de extraño? Cuando viene uno de afuera y dice, che, ¿qué país más democrático que tenemos? ¿Por qué? ¿Y por qué esto y aquello? Y de repente decimos, bueno, sí, tenés razón, pero con una naturalidad que para nosotros es común, afortunadamente que lo sigue siendo, pero es común. Bueno, pero a veces nos aparta eso también, eso es delicado porque nos aparta de una realidad contundente, del escenario internacional y de la delgada línea que hay entre, yo quiero tocar un poquito lo que habíamos dejado en el tintero la vez pasada, entre lo que a nivel individual, de cada individuo, de cada ser que compone la República Oriental del Uruguay, persona de calle, que tiene sus derechos, sus deberes y obligaciones individualmente, que en la colectividad hacen el todo, en el respeto, y después esos mismos preceptos que descansan en los hombros de nuestros elegidos representantes. Porque cuando un cónsul sale del país, cuando va un ministro, cuando va una delegación, cuando va el propio presidente o la vicepresidenta, lo que sea, descansan los hombros de ese representante los derechos de todo un país. No es que solamente se le deba respeto a ese representante en cualquier parte del planeta, simplemente por la simple figura política, el peso político que pueda tener, sino que lo que lleva a las espaldas el país mismo que está representando. A cada uno de nosotros. Y cuando se le ofende, por lo tanto, se ofende una nación. Exactamente. Porque tiene que ver también eso con la soberanía nacional. Exactamente. Y yo creo que el país lo siente así. Exacto. Yo
sinceramente, he vivido fuera del país. Y yo percibo, me he encontrado con uruguayos en otros lugares del mundo, y, y cuando nos ponemos a hablar, conjugamos el mismo verbo que se conjuga acá. Sí, claro. Y que en esos lugares no lo sentimos. Aunque muchas veces nos mimetizamos en esos lugares porque tenemos que vivir ahí. Sí, está claro. Pero en realidad cuando nos encontramos con un uruguayito y podemos tener esa complicidad, Claro. ¿no es cierto? Ese guiño que nos hacemos, que no es solamente de ojo, es un guiño Sí, sí. de un montón de cosas que nosotros sabemos que lo podemos dejar establecido porque hablamos el mismo idioma. Ese estado de soberanía y ese estado, cuando hablamos de la representatividad del presidente de la República, no es que haya que respetar al presidente de la República en tanto y en cuanto ser humano que vive arriba de este mundo, pero sí porque nos representa a todos nosotros. Exacto. Sí, sí. Entonces, y muchas veces las decisiones también está eso, ¿no? Porque las decisiones que toma el presidente de la República, en algunos casos, no solamente, él sabe que no solamente las tiene que tomar en tanto y en cuanto fue votado por una determinada colectividad política, sino que por los que no ganaron también. En función de todo el Estado, sí, sí, claro. Entonces, ese Estado que lo componemos todos, los que ganaron y los que no, el respeto por las minorías, esa frase, que no es una frase, es un concepto, ¿no? Yo no pienso igual que vos, pero estoy dispuesto a dar la vida para que vos expreses, ¿no? Eso es algo que, no sé si puede ser en otros lugares del mundo exista, pero eso es algo que nos identifica. Y ahí es donde empezamos a sentir que esa soberanía especial que tenemos los uruguayos, ¿no es cierto? Que ejercemos, Sí. sin darnos cuenta la ejercemos. Exacto, sí, sí. ¿No es cierto? Viene en nuestro ADN, no sé. Pero vos decías hoy, nombrabas correctamente, yo qué sé, formatos como por ejemplo institucionales, como la comisión o otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, a nivel educacional, yo creo que cosa más simple que esa no existe. Viene un docente y le dice a los alumnos, bueno, mira, la semana que viene hay elección de delegado. Sí. O sea, estamos claros que, a ver, no acata eso, no es relevante en cuanto a que de esos delegados vaya a salir algún puesto político, vaya a salir... No. Quizá, o sea, no hay papeles, es muy intangible todo. Sí. Porque es simbólico. Es simbólico, pero se ejerce Pero que materialmente. el ejercicio, exacto. Hay un ejercicio real. Yo, en algún momento de mi vida he estado un poco vinculado con las escuelas y por una cuestión de ¿cómo se llama? De cercanía simplemente. Y he visto lugares en escuelas, en cuartos años, quintos años, sextos años, que toman definiciones sobre, por ejemplo, cómo hay que usar el patio de la escuela cuando los niños más pequeños están en el patio, cuando están ahí, cómo los grandes tienen que cuidar a los chicos. Y toman determinaciones. Y bueno, en el momento que los chicos más pequeños están en el patio, por ejemplo, no se puede jugar a la pelota. Porque puede generar un porrazo, un golpe o lo que fuera, y los más perjudicados van a ser los más pequeños. Obviamente, sí, claro. Pues esa determinación lo toman niños. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No sé. El asunto es que nos vamos acostumbrando de chiquitos a velar por las minorías o a velar por los más indefensos, si se quiere, y a tomar
determinaciones colectivas en virtud de eso, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es soberanía o no? Sí, por supuesto. Los chiquilines van a utilizar el patio de la escuela de determinada manera, inclusive llegan a ese ejercicio de decir, porque hay 2 o 3 posturas, y no que los chiquilines chicos salgan en otro horario, y no que los grandes se queden en la clase, y no, ¿y por qué no podemos convivir todos al mismo tiempo en el patio simplemente porque Sí, sí, tenemos que cuidar a los chicos? obviamente. Y llegan a ese punto, que no se juegue a la pelota en un patio de escuela uruguayo, Sí, sí. es de loco, No, no, no. ¿no es cierto? No existe. No, vamos a decir la verdad, porque todos somos, todos en alguna medida, en mayor, menor medida, con críticas, somos todos futboleros. Sí, Nos sí, toca a todos. sí, sí. Pues los chiquilines se han sido capaces, yo he visto esa determinación y me quedo pasmado, digo. Es que de hecho, yo que he tenido, no demasiada, pero alguna cercanía también con alguna escuela, en algún momento, hace muchos años. Más que nada que cercanía con la escuela, con la docente. Sí, claro. Es cierto, uno va a decir, bueno, pero me acabas de decir el fútbol, y capaz que alguien que nos puede estar viendo por ahí, porque yo sé que hay algún usuario que no es de acá, de Uruguay, dice, bueno, pero a usted, al menos de afuera, lo identifica el fútbol, la esférica, y aparte de la esférica, el mate y el termo. El mateufo. El mate bufo, ahí va, el mate bufo siempre. Bueno, y uno dice, bueno, pero en el caso del ejemplo de la escuela, está así, el fútbol no falta en ningún lado, pero el mate no está presente. Está escondido, pero no está presente. No es que no esté presente, está disimulado. ¿Por qué? Porque hay ciertas normativas que se sobreentienden para el cuidado incluso del mismo alumnado, más que, principalmente en las escuelas, que hay mucho gurichico, mucha chiquilinada. Entiendas el término, para los que no son de Uruguay, gurí. Gurí, claro. Los pequeños, mucha criatura, ¿verdad? Que de repente, bueno, obviamente, el docente está en funciones, cumple un horario, a veces de repente es muy común de la escuela uruguaya, ¿no? Y principalmente del interior mucho más, que de repente a veces tienen que repartirse las pobres maestras y maestros en 20.000 pedazos en 10 minutos de recreo, no podés estar con un termo y mate, imposible. Entonces, a veces puede haber alguna jornada de té, alguna cosa muy, muy particular, pero además, imposible. Pero, en las cocinas sí, Claro, se ven, claro. siempre está presente. Digo, las cosas los ítems que simbolizan la cultura uruguaya están presentes siempre en todas las actividades. Sí. En la construcción, en trabajo, en metalúrgica, en la industria, en todos lados. En el Parlamento. En el Parlamento. ¿Cuántas veces nosotros vemos imágenes periodísticas? Bueno, canales. Los canales de aire, Sí, sí. hacer notas, y está el mate y el termo arriba del escritorio del parlamentario que está haciendo uso de la palabra. Yo voy a meter un chivo. Que nos disculpen hoy porque hoy estamos picando, estamos hablando de soberanía nacional y no tenemos el mate y el termo acá. No. Porque eso hace rato que se terminó, porque está complicado el tema de la calor. El calor atacó. Sí. Oye, sí, entonces como que se exceptuó el tema del, pero ya en cualquier momento vuelve Sí. para hacerle honor al Mateu. Pero en realidad es así. Entonces cuando uno ve esas realidades que desde niños aprendemos a tomar decisiones colectivas, hasta dónde en muchos casos influyen esos conceptos que utilizamos para nuestra propia vida. Cuando, no sé, cuando hoy por hoy que estamos hablando, y bueno, capaz que me voy un poquito por las ramas, pero hablamos de soberanía alimentaria y hablamos de lo que vamos a plantar y de lo que vamos a cosechar y todo eso, ¿cuántos de estos conceptos influyen para decir, voy a tratar de no atacar a la naturaleza, de no atacar a mis vecinos, ¿no es cierto? De no usar un fertilizante que le pueda hacer mal
que le puede hacer quizá muy productivo a mi producción, pero le puede hacer mal a la gente que viva cerca. Entonces, recuerden que empezamos hablando de soberanía, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero ¿hasta dónde llegan todos esos conceptos soberanos y hasta dónde nos van transformando la realidad? Van dando forma, ¿verdad? Porque cuando uno ve ejemplos afuera del país, de otras naciones que tienen, quizás, no es que se exente de democracia, no quiero caer yo en apuntalar a naciones que de repente por ahí en este momento no están pasando por el mejor momento democrático, pero sí no es fluida quizá la democracia, o al menos no en todo el territorio, hay de todo, ¿no? Hay países que por ejemplo están en guerra, que por X razón no pueden ejercer en toda la nación, si bien siguen siendo nación, no pueden ejercerlo en todo el territorio, la democracia. Tratan de hacer un esfuerzo a través de mecanismos, pero no lo pueden hacer. Nosotros acá sí, y uno de los apuntalamientos que yo quería hacer acá en Uruguay, por eso decía yo de aquellos que no tienen la capacidad completa de hacerlo, nosotros por ejemplo mediante la Marina, por ejemplo, que creo que la otra vuelta hablábamos algo de eso en un programa, hacemos control de las aguas. Y uno dice, la soberanía, y a veces engaña, dice, la soberanía sí, porque Uruguay es esto. Y delimitamos el mapita, el corazoncito. Ojo, que tenemos varias millas náuticas. Sí. Bueno, y hay que patrullarlas y hay que defenderlas. Claro, y hay que defender la pesca, que se hace en ese lugar. La pesca como sustracción. Claro, como elemento incluso alimenticio o de comercialización. Exactamente. Pero además el espacio. Exactamente, ahí está el medio ambiente. El medio ambiente. Ese mar territorial que tenemos, que son tantas millas a partir de la costa. Exacto. ¿No es cierto? Y ahí ejercemos soberanía. Los cielos. Los cielos. No se puede pasar por arriba del cielo uruguayo porque sí. Exacto. Sino, hay que pedir permiso. Que aunque parezca mentira, digo, para mí, para vos no es ajeno, pero para que parezca mentira, a veces vos agarrás a alguna persona que está perfecto, ¿no? Pero agarrás a alguna persona de repente en la rapidez de la pregunta y la sorprendés. Porque, claro, automáticamente es muy, muy humano, ¿no? Pensar siempre en lo tangible, y uno dice la tierra. Entonces dice, la soberanía va de Artigas a Montevideo y de Colonia a Sí. Ojo que hay... para arriba, ojo. para abajo. Sí, inclusive los ríos que compartimos como límite de nuestro país, hay tratados. Y hay partes, por ejemplo, del río Uruguay que son segmentadas con un tratado de un tipo y hay otras que no. A veces se va por la línea de más profundidad y a veces se va por otra línea. Y ahí cambia nuestra fronterita. No es tan en la rayita que hacemos en el mapa. Sí, no es tan clara ya. No es tan clara. ¿No es cierto? Pero bueno, y ahí están los tratados internacionales, los tratados bilaterales que tenemos, por ejemplo, con Argentina, que compartimos el flujo marítimo por el Río de la Plata. ¿Y por dónde está el canal de profundidad? Que eso siempre es un tema de litigio entre los argentinos y los uruguayos por la disputa de los puertos. Nosotros tenemos un puerto natural, ¿no es cierto? Que simplemente porque la naturaleza fue pródiga, ¿no? Nosotros, sensible el puerto igual. Sensible, nos dio un tipo de puerto determinado y los argentinos en Buenos Aires tienen otro tipo de puerto. Entonces nosotros tenemos una entrada natural, nosotros hasta pocos kilómetros antes del puerto, los barcos vienen navegando tranquilamente. Sí. En Buenos Aires, no sé cuántos kilómetros, tienen que agarrar un remolcador a esos barcos grandes para llevarlos por los canales que tienen que ir, porque es un puerto muy diferente al nuestro, que Sí, es más natural. rebuscado, es más rebuscado.
Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se draga el río, que dragar el río quiere decir horadar el fondo del río, sacar, eso le da posibilidad de que pase un barco con más calado. Esos son los eternos litigios que tenemos con los argentinos, los porteños, y que si le ponemos 14 pies o 12 pies, o bueno, cosa de... Pero hasta ahí no llega la soberanía. Claro. ¿No es cierto? Que si la isla Martín García es nuestra, que si no es. Sí, porque... ¿No es cierto? La Laguna Merín, que la tenemos cerca de acá, es mitad y mitad. Y en el caso de la minería, cuando... La minería. Cuando se hablan que muchas veces se habla entre los vecinos, ¿no? Que dicen, sí, porque los medios, yo vi en la tele que me estaban diciendo que los sonidos que se escuchaban eran las explosiones de Sí. X cosa. Bueno, sí, pero para todo eso primero hubo que hacer conferencias, reuniones, acuerdos con el gobierno, concesiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque ejercemos nuestra soberanía, es nuestro poder legítimo, así como legítimo es la soberanía del país vecino, Claro. obviamente, pero tenemos que conversar. Por eso también tenemos, ¿no? En la frontera los puestos de control. La Los aduana puestos- está para eso. A mí me ha pasado, he tenido que trasladarme a través de frontera seca a otros países limítrofes, y cuando paso el puesto de frontera me empiezo a sentir ajeno en el otro lado. Pasa. Así como cuando vuelvo paso por ese mismo puesto de frontera y siento que estoy en casa. Se sentís la calor de nuevo. Ya siento que estoy en casa, como quien está en el barrio. Es que es así, no, pero es así. ¿No es cierto? Yo qué sé, a mí me pasa, ahora vivo acá, y vivo acá en el barrio Isaac de León, 33 y todo eso. Paso la barrera y siento que estoy llegando a mi casa. Sí. Ya paso la barrera y me faltan como 6, 8 cuadras, pero ya paso la barrera y como que le empiezo a hacer fiesta a los perros. O sea, empiezo a sentir eso, que estoy en mi lugar. Y eso también implica soberanía, ¿no es cierto? Cuando sentimos que estamos en nuestro país, en nuestra tierra, en nuestro lugar, en nuestro mar territorial, en nuestro espacio aéreo. ¿Sabés que hay una cosa que yo en el momento que estudiaba, cuando la época de adolescente, que parece tan lejana, Bueno, si es lejana para vos, calculale para mí. vamos a dejarla ahí. Sí, mejor. Bueno, vos sabés que en aquella época había algo muy lindo que se estaba estudiando, que eran las leyes, que yo no sé si la compartimos con... Bueno, si comparte, y ahora vamos a hablar en dónde, cuál es la vasija en donde descansa todo este tema de la soberanía, ya trayéndolo a nivel de papel. Pero volviendo al tema, algo que yo no sé si se comparte con muchas otras naciones, pienso que sí, o habrá cosas similares, ¿no? Pero en lo que a nosotros respecta se conoce como leyes consuetudinarias. Y el día que la profesora me explicó y me dice, ¿sabe qué? ¿Usted tiene idea de lo que significa una ley consuetudinaria? Y me puso un ejemplo que me quedó para toda la vida. Y me dice, fíjese una cosa. ¿A qué usted alguna vez, porque no va a decir que no, alguna vez usted vio, si usted vive en un barrio, qué sé yo, vio esa callecita, ese campito, un campito, donde un día usted, un amigo, vecino y madre y cuñado empezaron a pasar y empezaron a hacer un surquito? Y ahí, X razón, por X tema, la intendencia nunca llegó, todavía no ha llegado, no se hizo un saneamiento, no se hizo un cordón, no se hizo una calle, no se hizo una apertura, no, nada oficial. Nada oficial. Pero hay un sendero que se utiliza regularmente por usted y todos los vecinos. Bueno, si bien la ley uruguaya, la norma uruguaya, al menos nuestro país, oficialmente no hay una calle,
no está demarcado ahí una calle. Usted no va a ver un mapa de Uruguay en su barrio, que usted lo vaya a ver hoy por hoy con Google Maps, en aquel tiempo ni a palo tenía. Claro, claro. Lo vaya a ver, no va a ver ahí que diga, lo va a ver cerrado, pero la ley entiende. Cuando usted se arrima a un tribunal, se arrima a un juzgado, la ley entiende automáticamente que es un lugar usufructuado cotidianamente, todos los días, por los vecinos. Y por lo tanto, la ley comprende que es un lugar político. Y está comprendido dentro de la ley, automáticamente, por uso. El uso, ¿cómo era el término? Consuetudinario. Consuetudinario. Sí. El usufructuar eso de manera consuetudinaria, eso genera una ley automática, natural. De hecho. Sí, sí, sí. Orgánico. Sin necesidad de que pase por parlamento. Hasta el punto tal, entonces, nuestro ordenamiento, ¿no es cierto? Que hasta un sendero es tomado como el respeto de la concepción de lo que nosotros tenemos como pero, necesario, ¿no? Pero el respeto del concepto, sin que haya calles, sin que haya ordenamiento territorial y todo eso. Sin embargo, eso se respeta como, de hecho, hasta ese punto somos civilistas, ¿no es cierto? Hasta ese punto respetamos. Y vos fijate que a veces yo quiero traer, se me pasó ahora por la cabeza, no lo quiero dejar ir, un concepto. Uno a veces dice que a nosotros nos toca acá, por cierto, en el barrio, y uno dice, bueno, pero tenemos un vertedero de basura, de residuos. Sí. No quería ser tan grosero, pero bueno, de residuos. Es la verdad. Y uno dice, bueno, quizá por el volumen, supongamos que empezó de cero, y en un determinado momento de la línea de tiempo se genera un gran cúmulo de residuos. Y uno pudiera suponer que lo elocuente, lo evidente y lo razonable fuera acercarse, no estoy hablando de este caso que sí lo hay, pero si se ocupa la intendencia, bueno, pero supongamos hay muchos otros que no, que lo vemos acá y lo vemos en muchas partes de Uruguay, lamentablemente, incluso en la capital, que a veces llegan incluso a contaminar ríos y contaminar, que uno pudiera pensar, bueno, yo qué sé, capaz que de repente algún camión de la intendencia, capaz que algún funcionario, capaz que comentando de que allá, debería de ser cosa natural de que el organismo público de turno se ocupara de eso y que lo oficializara y que pusiera una garita como la que tenemos acá y, hoy por hoy, y que bueno, y que se trabajara, y que trajera máquinas y bueno, y todo lo concerniente a lo que es el control de eso por parte del organismo público. Pero fíjese que atando esto de la consuetudinidad de la ley, sin necesidad de que el organismo público se entere necesariamente, o que se aboque a eso por un censo, la población de un determinado punto, un barrio, una calle que decíamos, ¿no? Supongamos acá tenemos lo que podemos decir un callejón, sí, ¿no? Sí. Para este lado acá. Y los vecinos de allá del fondo dijeron, bueno, pero hay tremendo campo, que vamos a ponerle que fueran 2 hectáreas o 3 de campo, y qué sé yo, por X cosas se está haciendo un vertedero de basura, que me afecta a mí, a aquel y al otro. Y vamos a y acá donde surge la ley de consuetudinaria, de que el uso del vertedero, como vertedero, si se está consciente de que se está usando porque no se tiene espacio, porque qué sé yo, o porque no se tiene solución de parte de la intendencia, ya repito, no porque el organismo público sea ciego y no lo quiera hacer, no haya voluntad, sino porque simplemente bueno, no se ha dado. Pero los vecinos estén usufructuando el predio para eso. Que los vecinos digan, bueno, vamos a hacer una notificación a la intendencia y vamos a exigir. Y la intendencia va a decir, bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo es eso? ¿Qué envergadura tiene? ¿Es sustancialmente importante que se haga, que se tenga una acción necesaria de la intendencia? Digamos, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué tanto afecta? Porque seamos razonables también nosotros los ciudadanos. Por 2 o 3 vecinos,
quizás pueda haber una solución un poquito más amalgamada y no necesariamente una intervención directa de la Intendencia. Claro. Sí, sí. Acá está, ahí ya lo voy a atar también con el tema de la comisión de barrio. ¿Cómo no? Por ejemplo, capaz que de repente entre la comisión de barrio, entre los delegados, podemos llegar a un acuerdo y ver a ver qué tipo de herramientas y no necesariamente una intervención directa. Pero sí nosotros nos empodera el hecho de que no tenemos que estar delante de delegados de la Intendencia o de la comisión. Nos juntamos los tres vecinos que estamos allí y decimos, che, Pepito, Manuel, Ramón, ¿les parece que exijamos que haya un... ¿Y a vos te parece? Y me parece porque lo estamos usando. Bueno, Y en mayor o menor medida, sea enorme o no sea colosal o sea chiquito, tenemos derecho. esgrimiendo soberanía. Exactamente. Porque ¿dónde está la base de eso? Exactamente. Nosotros, ciudadanos soberanos de este país, de este departamento, de esta ciudad y de este barrio, ¿no es cierto? Ejerciendo la soberanía, le solicitamos a la Intendencia una solución para este problema, ¿no es cierto? O nosotros mismos ejercemos esa soberanía y la solución la hacemos nosotros, la logramos nosotros. De hecho, Que también esa posibilidad, ¿no? también está eso. Que el Estado debe de reaccionar ambiguamente, de una u otra manera. Es decir, atendiendo la solicitud en primera instancia o en segunda instancia, ateniéndose al recaudo de que la población tiene la soberanía en la mano y debe actuar. Exacto. Ahora, Manteniendo el margen, ¿no? voy a quebrar una lanza por la comisión de nosotros. En realidad la comisión de nosotros, en casi todos los informes que hemos hecho, siempre la premisa nuestra, la premisa para toda acción es el diálogo. O sea, siempre, ante toda acción, ante cualquier exigencia, ante cualquier pedido, ante cualquier solicitud, la premisa es dialogar. El diálogo concertante y consensuado. Exacto. Entonces, ese diálogo que los uruguayos mantenemos es lo que nos ha mantenido en este estado de civilidad. Esa calidad de democracia que tenemos, esa calidad de civilidad que tenemos, nos la da esa capacidad de diálogo, de ese tratamiento con tolerancia, con empatía, que a veces en otros lugares no la vemos. Y nosotros, ojo, que nos enoja y nos pone, no, ¿cómo puede ser? Y cómo no, porque yo si voy y le hago esto y le hago el otro, pero todos vamos y en definitiva terminamos hablando. No, y mirá, y voy a exaltarlo a un nuevo nivel a eso, porque merece, bueno, recontra merece la pena. Hoy cuando empezamos a hablar, que yo nombraba el tema de, no quería apuntalar a ninguna otra democracia extranjera como tal la cosa hoy, no quiero tener cargos no vale de ningún tipo, porque las redes son complicadas, pero claro. Viniendo al Uruguay, también yo tocaba ahí muy disimuladamente un tema que ahora sí lo voy a decir abiertamente, en nuestro periodo de dictadura nacional, Sí. como caso de dolo. Claro. ¿Tá? Por supuesto que se sobreentiende, y eso está más que claro decirlo, no cabría ni decirlo, pero lo vamos a aclarar, Claro. para todas las partes, ¿tá? Porque es una nación. Fue un tema, fue un periodo, pero bañó una nación. Claro. A todos los que estamos dentro. Sin excusa. ¿Por qué digo yo eso? Traigo a colación eso. Porque es tan grande ese concepto, lo llevamos a un nivel tan enorme, que véase que cuando nosotros pautamos en el 85, 86, 85, la vuelta a la democracia, para acá, ya estamos rumbo al 2030. Sí, sí. Hace unos cuantos años. Y para nada, se puede decir que uno vaya a los diferentes niveles de educación y no se hable de la dictadura, o se le tenga miedo a tocar el tema, pero también digo que para nada
de manera punitiva o de manera agresiva. Es como que los uruguayos en algún punto dijimos, bueno, desde los gobernantes hasta, independientemente después de las rispideces clásicas de cualquier país que puede tener, que son sanas incluso Sí. muchas veces, manteniéndoselas con respeto, ¿no? Y con recaudo, son sanas, pero a nivel general es como que pusimos un manto ahí de imparcialidad y dijimos, bueno, mira, lo primero lo que debe de primar es la salud para la nación, para las generaciones futuras y subsanar el hecho. Es decir, bien, somos una nación que como tantas otras pasaron por lo mismo, punto y coma, seguimos adelante. Vamos a hablar del tema, pero se sigue adelante. Se sigue construyendo patria, se sigue construyendo país. Sobre todas las cosas, y ahí ato lo que te decía hoy, ¿no? La vasija que contiene todo esto. Sobre todas las cosas, proteger la Constitución. Exactamente. Que estamos hablando mucho de soberanía, Sí. de leyes, de normas, de parlamento, de congreso. Bueno, pero todo eso está en un librito. Y el artículo 1 de la Constitución, ¿de qué habla? De la soberanía nacional, ¿no es cierto? Que cabe destacarlo y hay que nombrarlo porque a muchos de los uruguayos a veces es cierto que por suerte somos naturalmente así. Y tenemos buena memoria por suerte, porque muchas veces habría que darnos un poquito de chachá, porque el librito habría que agarrarlo más. Y sí, por lo menos ojearlo de vez en Ojearlo de vez en cuando. cuando, ¿verdad? Actualizarnos un poquito. Aunque, ¿por qué no lo agarramos? Pero ¿por qué no lo agarramos? Porque lo vivimos. Porque lo naturalizamos mucho. la mayoría de las cosas que están ahí, que un montón no se cumplen, Sí. ¿no es cierto? Pero vivimos lo conceptual. Es verdad. Entonces no precisamos estar buscando el artículo tal, qué es lo que dice. Sí, sí. Sabemos porque lo venimos mamando. O sea, sí, claro que uno va a estudiar y educación moral y cívica y esto y lo otro y los abogados y todo y el código y todo. Sí, sí. Pero vamos a decir la verdad, la mayoría de los uruguayos no conocemos el código, no conocemos la Constitución, conocemos lo conceptual de todo eso. No conocemos el detalle de ¿cuántos años me van a dar si robo una manzana? Tanto. Convengamos que conocemos a grandes rasgos los artículos, pero quizás nos perdemos en los incisos. El detalle no lo conocemos. Sí, sí. Pero sabemos que si hacemos una macana... No, estamos claros. ¿Eh? Estamos claros. Estamos claros. Y sabemos todos cuándo estamos haciendo una macana. Eso sí está claro. Eso... o sea, a veces nos pasamos un poco de hipócritas porque nos hacemos los bobos, pero en realidad sabemos. Y muchos de nuestros coterráneos nos manchan. Lo Sí. que decimos nosotros, nos ven, nos mastican y saben, Sí, sí. ¿no? Entonces, yo creo que eso no estamos tan conscientes de eso que vivimos. No nos damos cuenta, me parece. Pero bueno. Si te parece, Carlos, vamos a pasar a... Pero me parece que es hora. Vamos a pasar a los auspiciantes. Mirá, qué casualidad. Acá Que tenemos, nunca mirá. falten los auspiciantes. No. No, que nunca falte. Mirá, acá tenemos a la gente de Vicar Diseño y Publicidad. Pero qué bien. Primera agencia de marketing digital ya iba a decir del país, ya lo iba. Ya se colgó. No, qué auspiciante nos íbamos a mandar. Del departamento de 33. Primera agencia de marketing digital del departamento 33. ¿Necesitas marketing profesional para tu negocio? Pensar, ¿estás cansado de publicar en redes sociales sin resultado? ¿No tenés tiempo suficiente para atender tus redes sociales? No pasa nada. La gente de Vicar Diseño y Publicidad lo hace por vos. Te ofrecen manejo de redes sociales, atención de Facebook, Instagram y TikTok. Te crean flyers, historias, publicaciones en todas las redes, portada, logo personalizado, diseño digital de alta calidad.
configuración de campañas de promoción y difusión en redes, monitoreo y soporte para consulta de clientes. Y si esto te pareció poco, también cuentan con un área especializada en impresos comerciales. Remeras en poliéster y algodón con marca personalizada. Tazas con diseños de diseño favorito, de logo para tu empresa o comercio, o también para regalar, ¿por qué no? Diseño de etiquetas adhesivas, diseño de volantes comerciales y mucho más. Asesorate ahora por los planes al celular 092-448-315. Recordá 092-448-315, el celular donde te podés asesorar por los mejores planes de marketing para tu negocio, emprendimiento o empresa. Y si no, bueno, podés contactarlos de lunes a viernes de 9:30 a 12 del mediodía y de las 15 horas de la tarde a las 20 inclusive. Sábados y domingos cerrados. A través de redes sociales los podés buscar así. Por Instagram como Vicar Diseño y Publicidad. Y en Facebook como Vicar DP, de Diseño y Publicidad, Agencia de Publicidad y Marketing en 33. Todo lo que tu empresa necesita en marketing digital e impresos lo tiene Vicar Diseño y Publicidad. Doy fe que son muy efectivos. Ya está. Ya está. Eso te dice todo. ¿Qué estás esperando? Llama, asesorate y hace ¡pum! Para arriba las redes de tu negocio. Tenemos también la Orgánica. Orgánica es un emprendimiento también del departamento de 33. Mirá, tiene cosas interesantísimas principalmente para tu salud. Adentrate al mundo natural de la sanación. Te ofrece medicina herbal, fitoterapia, tratamientos naturales y productos artesanales. Realiza tu consulta sin costo al celular 092-699-796, 692-699-796. Seguir también en redes sociales a Orgánica en Instagram, la podés encontrar como @orgánica con doble A y K al final _ único, Orgánica K al final _1, y en Facebook como Orgánica, así nomás, Orgánica con K, siempre con K, no vayas a poner Orgánica con C. Sí, no, Orgánica, Orgánica con K, ¿tá? Orgánica _1 por Instagram y Orgánica, así como suena, por Facebook. Orgánica, la naturaleza es tu mejor aliada en el cuidado personal y de la salud. También tenemos a Pollería Marito. Pollería Marito, ¿vos conocés Pollería Marito? Conozco Pollería Marito porque hago uso de sus productos, ¿cómo no? Espectacular. Sí. Yo Así compro que, milanesitas de pollo. Mira, Sí, me encanta. exquisito. Son exquisitas. La verdad. Yo vos sabés que también cocinamos en casa, cocinamos digo, no, más allá de que es anunciante, es verdad que cocinamos con productos de Pollería Marito porque es exquisito y ya te vas a dar cuenta por qué. Es representante oficial de Avícola del Oeste acá en el departamento 33. En Boulevard Flores Mora, a pasitos del Valle Alto, ahí lo podés encontrar, te ofrece los mejores cortes y productos avícolas de toda la ciudad. Tiene pollos frescos, muslos, supremas, alitas, carcasas, milanesas, como decía Carlos, pamplonas, arrollados y a que no sabes qué. La especialidad de la casa. Pollo a la espiedo, exquisito. Vos vas ahí, bajás por el Boulevard Flores Mora, del Obelisco para acá, aquellos que son de acá de la ciudad 33, y te vas ahí, enganchás ahí la fallada de Marito, afuera tiene la maquinita con el pollo al espiedo, calentito, vos no sabés lo que es eso, un exquisito. Abierto de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 13 y de las 17 a las 20:30 horas. Sábados solamente de 8:30 a 1 de la tarde, así que si se te ocurre un sábado, como todos los jueves te digo, a última hora, apurate porque te quedás sin pollo exquisites. Consulta también por tu pedido o por envío al 091-662-949. 091-662-949 y ahí Marito te hace el envío a tu domicilio. Pollería Marito, donde el precio y la calidad van de la mano con la calidez y atención de siempre. Bueno, Carlos, ahora sí, vamos a seguir con el tema. Mirá, ¿sabes qué te iba a preguntar? Sí. O mejor dicho, te iba a plantear. La soberanía nacional, ya más o menos fuimos por arriba, tocamos el tema de la Constitución, en donde está contenida también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo soberano. Y uno dice soberanía nacional, ya especificamos, no solamente en el recuadro de la delimitación de nuestra frontera física, debajo del subsuelo, encima en el cielo, el agua, bien. Ahora, está muy, lamentablemente, ¿no?
muy en la noticia diaria los acontecimientos internacionales, ¿no? Que muchas veces también pueden ser un atentado a la soberanía de un país. Y vamos a hablar de dos en peculiar. Del atentado in situ, en sí, externo, y del atentado interno. Que los dos son atentados a la soberanía del país. Aquello que corresponde, lo relativo, a lo que puede ser una confrontación con otra nación. Ya decía yo, lamentablemente está muy de moda. Hay mucho conflicto mundial hoy por hoy, mucho conflicto internacional. Bueno, vemos ahora, yo creo que la gente no debe ser ajena, ya le debe haber llegado hace rato la noticia de esta realidad que pasa lamentablemente entre las rispideces bélicas que están pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Sí. Al margen del sistema político de uno y de otro, sigue siendo una irrupción de la soberanía. Sí, hay una cuestión que se llama la autodeterminación de los pueblos. Bien. ¿No es cierto? Que viene como añadida. ¿No es cierto? Los pueblos tienen el derecho de su autodeterminación. Y tienen los pueblos también y las naciones tienen que respetar el derecho de otras naciones a su propia autodeterminación. Entonces, lo que estamos hablando en términos bien claritos es no meterse en la vida de otro. Sí, claro. ¿No es cierto? Para hacerlo sencillo. Ningún país tiene derecho a meterse en la vida interna de otro país. Aunque ahí empiezan los vericuetos, ¿no? Que cuando hay razones, ¿no es cierto?, específicas en donde hay pueblos que son subyugados por determinadas fuerzas internas, pueden ser. Entonces ahí están las Naciones Unidas, conglomerado de naciones que se ponen de acuerdo, que nacen, la ONU nace, ¿no es cierto?, de alguna manera, después de la Segunda Guerra, para aquello de la Guerra Fría y de la parte de los rusos, de los americanos, que se dividen el mundo, todo eso. Que yo sinceramente lo sé muy agarradito con pinzas, no la tengo muy profundamente sabida, pero de alguna manera las Naciones Unidas hacen que, bueno, hay tratados de paz y bueno, y cuando un país se quiere meter dentro de otro, digamos, a arreglar algún conflicto que son internos, bueno, las Naciones Unidas dicen, no, espere un poquito, y hay toda una reglamentación, y entonces hay grandes discursos, y hay grandes discursos y horribles discursos, por otro lado, ¿no? Y hay hechos realmente que son lamentables, pero bueno, el asunto es que los conflictos internacionales, la humanidad ha creado estos mecanismos, ¿no es cierto?, como el de las Naciones Unidas, para justamente acudir a esos lugares y poner fuerzas de paz y todo eso. Muchas veces las fuerzas de paz son contingentes de países que mandan sus fuerzas armadas de repente a tener una actitud pacífica y tratar de controlar los problemas que hay internos. Pero básicamente está ahí: soberanía, autodeterminación de los pueblos tienen derecho a autodeterminar su destino, ¿no es cierto? Y no hay legitimidad de ninguna nación que se venga a meter, ¿no es cierto?, como nación. En lo que se llama asuntos internos. Asuntos internos. En lo que se llama. Entonces, ¿qué pasa? Para eso están las Naciones Unidas, en todo caso. Y las fuerzas de paz y todo eso. Ahora, muchas veces nos encontramos con países que son consecuentes con determinadas actitudes.
que no es una vez, o dos, no, consecuentemente en varias actividades y en varios lugares del mundo. También es verdad que estudiando un poquito la cosa y metiéndose un poquito en geopolítica, vemos que muchas veces están ligados a intereses materiales, económicos. El problema del petróleo. Sí, sí. Cuando salimos para allá afuera, cabe destacar que hay que aclararlo, ¿verdad? Porque cuando uno habla de soberanía nacional, y estos ejemplos de agresión externa, como primer ejemplo, y después yo decía, ¿no? También lo interno, porque hay muchas maneras, uno dice, sí, bueno, bárbaro, una agencia de inteligencia extranjera atenta dentro de un país, ¿no? Y uno dice, bueno, en primera instancia, el primer razonamiento que le viene a la cabeza a uno como soberano, es una agresión externa. Por el hecho de que la patrocinó una fuerza de inteligencia extranjera. Sí. Pero quizás utilizó un ciudadano natural. Exacto. Y nuestra ley entiende de que es un atentado a la soberanía. También, si bien vos podés ser un agente o doble agente contratado, sí, se abre un caso. Y yo lo digo así, de adelante para atrás, ¿por qué? Porque quería atar, cuando vos te fuiste para afuera, que está perfecto, con el tema de la ONU, que en ese caso, por ejemplo, un país se empieza, esto entre comillas, ¿verdad? No es así, pero obviamente, pero se empieza a rascar la cabeza en el Parlamento y dice, bueno, pero pará un poquito, que acá la cosa es complicada, ¿sí? La materia es compleja, porque esta persona es de hecho un agente contratado por una fuerza extranjera, perfecto, pero es un ciudadano natural, que va a tener que ser juzgado en tribunales bajo nuestra ley. Sí. Y eso es un atentado a la soberanía nacional por un ciudadano natural, que va a ser penado y va a tener que cumplir la pena aquí, en el país. Ahora, nuestro país, ojalá que nunca lo suframos, pero nuestro país en ese caso, también tiene que recabar información, por supuesto que tener las cosas bien claras, tiene que haber un trabajo de inteligencia nuestro también, o de contrainteligencia, para determinar el vínculo, hacer un caso vinculativo, recabar información, desde dónde provino el incidente, o sea, el patrocinio de dicho atentado, o de la acción, determinar e identificar cuál es la nación agresora, y después plantear el caso. Que ahí sí se puede plantear quizá en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, o se puede ir a la Haya, en algún caso, Sí. a la Corte Penal Internacional. Y ahí es donde yo quería llegar. Porque en ese caso complejo ya hay que hoy decíamos cuando salen los políticos, ¿no? Que la carga que tiene de arriba va a este mismo caso. Es complejo porque ya cuando uno sale para afuera y dice, bueno, pero si te fuiste a la Corte Penal, te fuiste a la ONU, ya no estás dentro de la soberanía uruguaya solamente. Si bien al tipo lo estás enjuiciando acá, te lo hizo a vos, el ciudadano natural, marchó, pero el país se debe hacer respetar afuera, porque la nación que me agredió fue extranjera. Y Claro. ahí marca el derecho internacional. Exacto. Que el derecho internacional está reglamentado. Y está acordado. Y todos hemos firmado, todos los que formamos parte de las Naciones Unidas, todos hemos firmado el mismo tratado. El asunto es que a veces vemos que no alcanza. Y hay quienes, y no quiero señalizar a nadie, pero los hechos están a la vista, y que cada uno saque sus propias conclusiones, hay naciones verdaderamente que transgreden esas normas que ellos mismos han firmado. O incluso después, por esta cuestión de que las mayorías y las minorías y las mayorías especiales
¿no es cierto? Que tiene que haber un 2/3 y no alcanza con una mayoría simple. Y ahí entonces entramos a elucubrar qué le damos a esa nación pequeña que está recién saliendo, a ver si le damos uno, ¿no? Y negociamos su voto en el Consejo de Seguridad y todo eso. O sea, las relaciones entre las naciones son tan complejas como las relaciones entre los seres humanos. Sí, ni que hablar. Es que son una imagen. Son una imagen, a imagen y semejanza. Que a veces nosotros no nos llegamos a dar cuenta de la gravedad a veces de las cosas. ¿No es cierto? O no nos llegamos a dar cuenta o miramos para otro lado porque es tan cruel lo que a veces vemos. Imágenes del hambre, de la miseria, imágenes de la guerra, imágenes que nos conmueven tanto. Pero hablando que sí, muchas veces no sé si es que no lo vemos, o capaz que no lo queremos ver. Y entonces nos creamos un mecanismo ahí de autodefensa, de coraza, y salimos por otro lado. Pero a veces no hay más remedio que también ser conscientes de la gravedad de las cosas. Pero por ejemplo, el caso que tocábamos el otro día, que nosotros estuvimos presentes en la marcha acá, como un caso de tanto. Hoy resuena, bueno, no es de hoy obviamente, pero se entiende. Multitudinariamente en todo el planeta está resonando muy por encima del resto, por eso que hago llamamiento a eso, la causa palestina. Sí. Y a mí me sorprende, pero digamos desgraciadamente, ¿verdad? Que en pleno siglo XXI nos estamos comiendo casi 3.000 años después de Cristo, y en pleno siglo XXI, habiendo pasado por cuanto imperio hay, y habiendo pasado por cuanta monarquía hay, y habiendo pasado por cuántos años hace que el mundo está en democracia, o que presumimos que estamos en democracia, muchos, ¿no? Todavía estemos conversando si vamos a otorgarle, hablando de soberanía nacional y autodeterminación, a un pueblo como el palestino. Pero dejemos por un lado al pueblo palestino en el diálogo ahora, en la jerga, y traigamos a colación a toda la caravana del resto. El Congo, Zaire, Angola, Burkina Faso. Acá en Centroamérica tenés 4 o 5 que la están pasando malísimo. Vale. Haití, está aquí. ¿Sí? Entonces, que a veces hablamos, no digo, o sea, ya, todo mi respeto con la gente de Palestina, por supuesto, y el acompañamiento, pero está del otro lado del Charco Grande, pero nosotros acá, digo, no te da la boca para hablar de un tema de eso cuando vos tenés un Haití que Sí. donde está corriendo todo lo que son las facciones terroristas por la calle, y es que no tengan nación, sino que directamente no tienen ni agua para tomar. Se están exterminando. Muy cerquita, ¿no? Yo voy a hacer una frase de un político uruguayo que hace poco partió, sin dar el nombre, que decía, y a buen entendedor pocas palabras de lo que estén escuchando, lamentablemente Haití también está tan lejos de Dios y tan cerca del diablo. Exacto. ¿No? Sí, una gran verdad. Sí, una gran verdad. Una gran verdad. Bueno, pero volviendo al tema de la soberanía nacional. Cosas que opacan la soberanía, que dañan, que agrietan la soberanía nacional. Cosas que opacan. Y hay actitudes que opacan eso que ese estado casi idílico del que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que no lo podemos negar, pues lo sentimos así, pero también están de los otros. Sí, claro. ¿No es cierto? Hay cosas que opacan cuando vemos, por ejemplo, la cercanía de ciertos personajes, y lo voy a dejar ahí, no voy a adjetivar, no voy a decir si políticos, artísticos o lo que, ciertos personajes de notoriedad vinculados
con actitudes que dejan mucho que desear, ¿no es cierto? Actitudes que, por ejemplo, con el narcotráfico, que quede, no sé, una sustancia de duda en que alguna campaña política sea financiada, esta política que nosotros hablábamos idílicamente, ¿no? De que se basa en la soberanía, el pueblo, la democracia, el votamos, todo eso, pero que la campaña política se esté basando quizás en el dinero del narcotráfico, opaca. Y te diría más, te diría que opaca y nubla la vista. Porque cuando uno piensa en esto, en esas cosas, y ve juventud destrozando su vida atrás de eso, ¿no es cierto? Nubla la vista no porque se empañe, sino porque asoman las lágrimas a los ojos cuando uno ve eso. Sí, claro. Entonces eso opaca. A ver si estamos de acuerdo. Uno presume, porque al hablar de eso, de la parte bonita, uno llega un momento en donde se siente en el Olimpo. Y uno dice, bueno, es el ideal. Seguro. ¿Verdad? Que lamentablemente con estas malas prácticas, a veces parece que se detrimenta de tal manera, o se quiere ir contracorriente, tan así que se destruye. Yo voy un punto más arriba. Yo creo que a ese nivel que voy a decir. Cuando encontramos vinculantes, casos tan extremos, tan desagradables como vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, de activos, a la malversación de fondos, al enriquecimiento ilícito. Pero políticamente hablando, estrictamente dentro de lo que es la línea política, la dirigencia de un país. Nosotros los ciudadanos lo primero que pensamos es, bueno, sufragamos, ponemos... No es un voto, es que es un voto de confianza. Porque si claro, yo voy a seleccionar un representante, pretendo que como mínimo tenga ética y moral, que correspondan a los intereses nacionales del país. Quiero que alguien que esté ahí mañana no solamente se vea bonito o bonita a la cámara, perfumadito, bañadito, muy lindo, todo para la foto. Buenísimo el álbum de fotos. Pero yo necesito que la persona sea formada y que esa formación la utilice en pro de la proyección del país, del crecimiento del país. No del atrora deterioro que ha habido en la antigüedad y que se está gestando nuevamente, lamentablemente, en muchas naciones, y no es exenta la nuestra. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esos cargos, cuando empieza a haber clientelismo, amiguismo, dedo, corrupción. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos que estamos eligiendo, pero estamos eligiendo a ciegas. Y llegan dirigentes que muy por fuera, pero muy por fuera, lamentablemente es así, y muchas veces por por fuera, porque ni siquiera lo están pensando cuando están haciendo la campaña. Y eso es lo más lamentable. Y se está volviendo tan común que engaña, Sí. porque llegamos a un punto en donde los pueblos, y yo creo que eso, hablando de soberanía y hablando de la autodeterminación, que una persona te diga en la calle, estés vos ahí, ¿no?, previo a las elecciones de un país, y tu conciudadano te diga, che, vos sabés que no tengo ganas ni de votar, voy a meter un papel en blanco, voto anulado, o no sé, yo qué sé, de Tim Marín de doping, güey, el que venga. Dios, parece insulso que uno diga, bueno, lo haces muy grande. No, pero ese ciudadano, ese conciudadano, multiplicarlo por 1.000.000. Es que está decepcionado. Exactamente. Entonces, ¿pero qué es lo que, justamente lo que opaca, lo que decepciona? Este país, y esto lo digo con total solvencia, me hago cargo lo que digo, este país, productor de comida, puede tener niños que no coman. No. No puede ser.
No puede ser. Y pensemos en términos de hacer las cosas bien. Porque si las hacemos bien, nadie va a perder. Ojo que no es que se van a terminar las clases sociales. No. Hagámoslo bien, nada más. Hay cosas que se pueden hacer bien, sin necesidad de tocar el orden establecido. Es haciéndolo bien. Poniendo a cada persona capacitada para cada lugar en su lugar adecuado. Yo no puedo poner un cirujano a levantar ladrillo. No puedo. Lo estoy desperdiciando. Pero tampoco puedo poner un albañil a operar a una persona. Que ya con eso estamos haciendo daño, ¿verdad? Por supuesto. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Porque el albañil es mala persona? No, porque no sirve para eso. No hay duda. Y el cirujano no me va a levantar la pared torcida. Entonces yo necesito poner a la gente que mejor haga las cosas. El hecho de esa negligencia, de llegar a poner a alguien amigo en un lugar de cierta preponderancia, pero donde se corre el riesgo de incumplir con la responsabilidad que nos dan, eso opaca. Lo que hablábamos recién, el amiguismo, el clientelismo, amiguismo más clientelismo es igual corrupción. Sí. Bien, entonces ahí empezamos a usar mal los recursos del Estado, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se nos va todo de las manos. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, esas cosas le hacen mal a la democracia, le hacen mal al país, le hacen mal a la soberanía. Porque además, ¿qué pasa? Justamente, el ejercer la soberanía implica que el ciudadano conozca, sepa de lo que está hablando. Claro. Por eso estamos yendo a tachar. Exacto. Yo por lo menos siento eso. Sí, claro. Yo no sé si estoy diciendo la verdad revelada, pero yo sé que estoy dejando algo que cuestiona, Exacto, aunque sea para discutir conmigo. Pero entonces eso ¿a qué nos lleva? A informarnos, Exacto. a aprender. Y a intercambiar, a enriquecerse. Y a intercambiar. Entonces intercambiamos, transamos, vamos 3 pasos para adelante, 2 para atrás, pero avanzamos 1. Sí. Y ahí vamos. Pero eso es ejercer soberanía. Exacto. Entonces cuando el ciudadano, cuando se le dice, no, son todos igual, no sirve para nada, no te metas en eso, dejá que lo resuelva otro. Sí, pero ojo que dejar en manos de otro lo que uno tiene que decidir, cuando uno dice, no, botón blanco, me importa, a mí que arregle otro, es otro que está decidiendo, porque uno no decide. Que a veces nos nublamos y pensamos que estamos delegando responsabilidad y en realidad estamos regalando derechos. Regalando derechos. Sí. Entonces después pateamos, ¿no? Después, pero yo, bueno, pero ¿y? Sí, claro. Bueno, ese estado de soberanía implica lo que hablábamos la vez pasada, derechos, deberes, todas esas cuestiones, el otro término que no me acuerdo. Obligación. Derechos, deberes, obligaciones, todo eso. El conjugar eso, el meter eso en la licuadora y ver qué producto sale. Bueno, implica responsabilidad también de la gente. Exacto. No nos podemos limitar a vivir mirando cuál es la marca que me va a quedar lindo para mi perfil derecho el mes que viene el verano y ya me empiezo a broncear. Yo me voy a broncear poco porque soy medio, ya tengo mi color natural. Pero digo, es así. En vez de estar mirando eso, ¿no es cierto?, de gastar mi tiempo en qué marca me voy a poner, tengo que ser responsable. Claro. Hay que ejercer responsabilidad. Y bueno, y hay que saber criticar y ir a decirle al político que votamos, que lo votamos con cariño, con afecto, con confianza, decir, loco, o sea que me parece que me está fallando. Eso también hay que marcarlo, ¿no? Hay que remarcarlo. Habría que remarcarlo. Porque es parte de mi soberanía también.
Exacto. Habría que remarcarlo más seguido a veces, ¿no? Es que no tenemos oportunidad. ¿Qué es lo que nos da esta democracia que a veces es representativa, claro? Y es muy representativa, es demasiado representativa y poco participativa. ¿Cuál es? Es que cada 5 años yo pongo el voto. Ahora, durante los 5 años, me olvido. Vivo como puedo. ¿Y qué hago? Y me abro paso a los codazos como puedo, ¿no es cierto? Cada 5 años la responsabilidad mía es ir un día a votar. Punto. Y es un domingo, así que no pierdo ni de laburar ni nada, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Entonces voy, pongo mi voto y el resto de los 5 años, y bueno, quedo esperando a ver qué hacen los demás. Yo creo que tenemos que empezar a participar más. No quiere decir esto hacerse militante político y estar en todas y aquella cosa de otros tiempos, de vivir leyendo filosofía política y entonces meterse en... No, pero sí en la cotidiana. Sé que a mí lo que me parece que nos hace falta a los uruguayos, que capaz que estamos perdidos con la brújula en eso, que es el cable a tierra que nos hace falta en ese sentido. Sí, todo esto es lo que es una gran verdad, por suerte, es una cosa que es un ADN del gusto que le tenemos en la cultura de sentirnos democráticos, porque lo ejercemos todo el tiempo con la gente que tenemos al lado, con las personas que lo tenemos al lado. Pero ahí es un universo aparte, cuando ya pasa a nivel político la cosa, a nivel sistema. Sí. Hay algo ahí que está como en corto. Y yo creo que uno a veces lo ve, no sé si te pasa a vos, pero a mí me ha pasado como uruguayo, a veces yo veo para afuera y digo, puedo llegar a decir, y he dicho, y ahora me voy a hacer yo cargo de lo que voy a decir. Voy a hacer un apuntalamiento, pero lo voy a hacer porque es latinoamericano. Si fuera de otras latitudes capaz que no me animaba, pero es latinoamericano y como alguien dijo por ahí, somos patria grande, lo voy a hacer. Sí. Caso Venezuela. Pero aquí que yo no voy a hablar de gobierno y de política, sino voy a hablar de pueblo. Caso Venezuela. Yo miro y de repente digo, bueno, cuando ese pueblo, me pasa con el argentino también, cuando esos pueblos levantan la voz y dicen, bueno, con respeto, con soberanía, levantan la voz y dicen, bueno, epa, eso que decías vos, che, lo estás haciendo mal. Pero lo dicen ahora, mañana no, pasado no, pero traspasado de nuevo, y cada 3 días de vuelta. Nosotros los uruguayos acá no tenemos la oportunidad, no sé por qué no nos damos la oportunidad de ser así. Y yo miro y digo, ¿qué pasa cuando yo pongo en la balanza eso, ¿no? Esos casos intangibles que no se tocan, que no se ven, se sienten, se presumen? Del argentino y del venezolano, que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero que comparten lo mismo. Por ejemplo, y tantas otras naciones. Que hay algo que uno no se explica, pero que se siente en el aire, que es una relación extraña, pero muy natural, muy orgánica, que lo tienen muy asumido, muy arraigado ese tipo de poblaciones. Y por eso se lo marcan a la línea política siempre, sea cual sea el Estado, el gobierno, el régimen de turno, que sea de la línea que sea, se lo marcan. Porque lo sienten así, de punta a punta del país. Yo soy venezolano, yo soy argentino, o argentino o venezolana, y estoy claro de que a mí lo que me interesa es la tierra, el país, y me tiene muy sin cuidado en cuanto y en tanto el gobierno de turno no cumpla. Es decir, la política está bárbaro, entendemos que tiene que haber un sistema, tiene que haber un ordenamiento, está clarísimo, perfecto. Las gestiones están dando mal, se marca. Porque lo que no se puede permitir es que la patria, lo que es que decimos patria, ¿no? Que es soberana, que la patria soberana atrase, que la patria soberana disgregue, se relegue, no crezca, no se desarrolle, no se proyecte. Porque me afecta a mí como ciudadano y a mi familia, a mi hijo, a mi nieto, las generaciones que vienen, la actividad del país, que es mi actividad. Porque cuando hablamos de industria nacional y que generar y que esto, que el otro, que si Uruguay esto, que si tiene que comprar, que si es muy importador, que no es exportador de muchas cosas, algo de carne,
leche y qué sé yo. Parece que siempre estamos hablando de lo mismo y era lo mismo que decía Valle Ordóñez. Entonces digo, no terminamos más de industrializar, entonces, perfecto. Entonces, nosotros los uruguayos, yo creo que estamos claros que tenemos una cultura democrática, que nos agrada ser libres, que ejercemos la libertad. Está muy lindo, pasemos por la calle, vienen extranjeros, nos sobrehalagan diciéndonos que tenemos un país maravilloso, que se puede andar acá a las 3 de la mañana, que en la mayor parte de los lugares. Buenísimo. Pero claro, cada 5 años llega la época del voto y no podemos negar que nos miramos unos a los otros a ver quién vamos a votar. Porque nos olvidamos los otros 4 años pasados de mirar para arriba y decir, che, ¿te animás a cumplir 3 de las 10 cosas que me prometiste? Entonces, atar eso, ¿verdad? La pertenencia, la idea de ser democrático con el sentimiento de patria, de que lo que hay que defender es la nación. Sí, hay una razón que capaz que debe haber múltiples razones para explicar ese fenómeno. Y no una sola. No, claro. Pero a mí se me ocurre una. No nos olvidemos que tenemos los partidos políticos más viejos del mundo. Es verdad. No es menor edad. Y tienen una capacidad, esos partidos, y no hablo de ninguno en especial, Sí, claro. ¿No? el sistema tiene una capacidad tal de cuidar su sistema. Mantiene el status quo. Entonces mantiene el status quo. Dicho de otra manera, entre bueyes no hay cornada. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces podemos estar en el antagonismo más grande, pero ojo cuando nos tocan el sistema. Sí, claro. Ahí saltamos todo como si fuera una cosa sola. Que lo hicimos cuando salimos de dictadura. Cuando salimos de dictadura no había perfiles, éramos todos compañeros. Blancos, colorados, frente amplistas, izquierdistas más izquierdos y menos izquierdos. Y eso existía. Y partidos que después fueron antagonistas y antes también, ¿no es cierto? Se hacían saludos sutiles en la calle con bocinitas y nos hacíamos la B de la victoria, ¿no es cierto? Y eso pasaba, porque tenemos partidos viejos. Y dicen que más sabe el zorro por viejo que por zorro. Sí, totalmente. Y los partidos cuidan ese statu quo. Ahora, nosotros los ciudadanos de a pie, somos los que tenemos que incorporarnos y decirle, paren un cacho, loco. Tenemos derecho. Sí. Lo que pasa es que cuando surge cualquiera de nosotros que puede estar metido ahí en la playa de políticos, es absorbido por el sistema. Sí, exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y lo absorbe y se pierde. Y se pierde. Porque el sistema lo mimetiza a sí mismo. Y lo vemos gente que hemos conocido, yo tengo 73 años y he escuchado unos cuantos políticos, pero hemos conocido gente brillante, unos discursos y unos conceptos, unas cosas, sin embargo, se diluyen en el tiempo y se diluyen en la estructura de un partido político. El partido se los come. Eso. Y no hablo de un partido en especial, hablo del partido, el sistema del partido. Que bueno, una realidad general, sí, claro. Y es una realidad general. Entonces, claro, aquello después se traduce en el Parlamento, y entonces cada vez somos más representativos y menos participativos. Y eso, bueno, entonces, ¿qué es lo que lleva? Bueno, la gente no participa, no. Yo estoy seguro que un montón de soluciones que este país podría tener no podrían surgir de la gente del pueblo más sencilla y no de las grandes lumbreras que tenemos en algunos lugares. Y
porque después el detalle, las lumbreras lo hacen bien. Sí, El asunto es el concepto. claro. El concepto. Cuando uno vive la pobreza, cuando uno vive la necesidad, ¿no es cierto?, de tener un hijo cuadrapléjico y que no puedo llegar a comprarle una silla de ruedas. Cuando uno vive esa realidad, no hay técnico que me venga a converso. Yo sé cuál es la solución. Es que no basta con egresarse de la Universidad de Oro, agarrar una Porque, camioneta y venirse al interior a sacar un par de fotos. porque la ética, la empatía, ¿no es cierto?, muchas veces no surge en las universidades. Es otra cosa. Somos los seres humanos. Y que vamos a marcar una salvedad. Una cosa es que tú vayas a la universidad, a la Facultad de Medicina, y estés estudiando medicina forense, por ejemplo, y que te digan, che, mirá, vas a hacer que los hay, ¿no? El preparamiento previo en sus diferentes niveles. Vas a hacer prácticas en el hospital de clínica. Sí, buenísimo. Te va a formar. Porque para lo que vos te estás formando, el área de trabajo, básicamente, con alguna salvedad, va a ser esa. La práctica, la praxis de la cirugía. Ahora, que vos estés, por ejemplo, en la Universidad de Derecho, hablando de humanidades, con un aula, buenísimo. Podés ir a un simposio, podés ir a una sesión del Parlamento, está todo muy lindo. Pero en cuanto y en tanto vos no te entierres 2 meses en un barrio, en una comisión, planteando con vecinos, en un microparlamento barrial, Claro. que se le puede, ¿por qué no?, denotar así de esa manera. Enterándote de vivo oído, viendo con tus propios ojos, sintiendo con tu propia piel, atendiendo a las causas originarias de la cosa. Que después vos vayas, seguramente seas vos mismo el agente de cambio. Vas a venir, vas a volver a la universidad y vas a dar vuelta a la planicie y decir, ¿sabes qué? Mira, esto lo tenemos en regla. Claro. Esto lo tenemos en regla. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, pero ¿por qué le sirvió tanto libro? ¿Qué? ¿No es cierto? Y no reniego, ojo, no quiero que se tome a mal, porque no reniego del estudio, del conocimiento, Claro. no reniego, no es que reniegue, pero a veces nos vamos de mambo. Cuando vemos grandes corporativismos, incluso dentro de la medicina, Sí, ¿no es sí. cierto? La farmacéutica. La farmacéutica, la industria farmacéutica. Monopolios, ¿no? Monopolio, creando condiciones óptimas para que se desarrolle una enfermedad para poder vender los medicamentos. Eso es de loco. Inaudito. Sí, sí, sí. Y eso no es a nivel de este país, es a nivel mundial. Lamentablemente. Pero eso se reproduce. Eso se reproduce. Entonces cuando vemos un gran, no sé, llamémoslo un gran productor rural y que usa determinados fertilizantes y los usa a 20 metros en una escuela, Sí, claro. no seas mal. ¿De qué te sirvió saber tanto? No seas mal. Trata de ganar un poquito menos. Ahí se vende la soberanía. Ahí se ven. Entonces, eso opaca. Eso opaca porque no solamente opaca porque no se ve claro, no se ve nítido, opaca porque dan ganas de llorar. ¿Y que pasa por encima de lo que es, hablando de la determinación del pueblo? Exacto. Entonces, cuando uno ve eso, hoy estuve en la casa de un señor, un problema de salud, pasivo, 270 pesos de aumentar. 270 pesos. Y está esperando recibir el otro aumento que van a ser 170. Entonces, puede ser en este país que se tira tanto.
no sé, será que hoy capaz que estoy conmovido con eso, No, pero que son realidades. porque pero es una realidad. Entonces, bueno, sí, tenemos soberanía, somos, sí, todo bárbaro, fenómeno. También está la otra parte, está la otra cara de la luna, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Me siento feliz de poder tener empatía y hablar con los vecinos y conversar y tal, pero eso no quiere decir que no deje de ver la realidad del otro lado. Sí, claramente una cosa contundente es eso, y por el otro lado también es contundente que no es solamente la realidad que nos atañe a nosotros, que el sistema no anda. Claro, no funciona. No funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que funcione esto? Vamos a ponernos las pilas, muchachos. Y lo peor de todo que es la conciencia. Esa conciencia. Y me duele cuando gente muy, muy altamente capacitada, grado 5 y magíster y esto y lo otro, no ven esto que lo ve un hijo del pueblo, un tipo que tiene primaria y secundaria y punto. Y yo lo veo y lo ve gente, lo ve. Sí, sí. Cuando nosotros, y ya voy a pasar otro cosito, otro anuncio de la comisión, si nosotros dentro de una comisión de barrio vemos cuál es la solución para nuestras calles, que podemos decir, ¿somos ingenieros? No, ¿qué vamos a ser ingenieros? No somos ni ingenieros, ni arquitectos, ni nada, pero sabemos lo que hay que hacerle a la calle para que no produzca tanta tierra. Claro, sí. Porque lo sufrimos. Exacto. Entonces no precisamos que venga alguien a darnos clases, una clase sobre, no sé, física cuántica, no. Menos soporte y más atención. Dale, arreglame la cosa, sí podemos hacerlo bien, hagámoslo bien. Y cooperación. Pongamos a cada uno donde tenemos que poner. A mí no me pongan de cirujano porque no sirvo. Yo capaz que alcanzó algún ladrillo. De cirujano en la cocina. El cirujano en la cocina, exactamente. No, pero un poco es así, pero cada uno en su lugar. Y podemos vivir todos bien. En este país pueden vivir todos bien. No es necesario que haya esas dicotomías, esas inequidades. Que se redistribuya bien la riqueza, que se administre bien. No, o sea, a ver, no debería de ser la gran problemática para la mente política, ¿verdad? La administración de un país. Cuando vos tenés una cartera de ministro, tenés delegaciones, tenés departamentos, tenés un parlamento bien dotado, tenés fuerzas políticas de las más antiguas del mundo. O sea, estamos hablando de que con estamento sólido. Capaz que de repente me puede decir, y lo voy a decir por arribita, ¿no? Por mencionar algo, pero no es por... Simplemente para dar una idea clara de lo que estoy tratando de decir. Como último gran surgimiento, te lo puedo decir un cabildo abierto. Bueno, mirá, déjame ver que Cabildo Abierto tome cuerpo un par de años más y vemos que porque vamos a ir mutando. Es entendible, un país, digamos, ¿cómo se llama? Un partido nuevo. Nuevo, uno siempre dice nuevo con esto porque generalmente lo integran ya políticos que... Gente avisada. Claro, ahí está. Pero ponele que siempre se presume tener una base política algo distinta, ¿verdad? Porque esa es la supuesta innovación, darle otra perspectiva a la población. Entonces no debería de ser la gran problemática para la línea política, establecer un orden, una coordinación. Pero incluso planes de gobierno que trasciendan, claro, que trasciendan los periodos. Exacto. Nosotros precisamos políticas agrarias, políticas de generación de energía, políticas. Necesitamos de largo alcance. No lo precisamos por los 5 años. Y no el peor defecto que tenemos, que muchas veces decimos, bueno, la historia empieza ahora porque llegué yo. Sí. Este país tiene historia. No, y el famoso
el tristemente célebre, mejor dicho, para que gane yo, no, ganó el otro. Bueno, entonces, ¿sabes qué? A partir de mañana vamos a votar en contra. Claro. Porque hay que deshacer todo lo que se Vamos hizo. a poner todos los palitos en los rayos. No es así. Bueno, entonces, digamos, todo esto que estamos hablando, que nos vamos, parece, por las ramas, y todo tiene que ver con la soberanía. Y todo tiene que ver lo bueno y lo malo. Hasta todo ese estado, ese conglomerado de cosas buenas, positivas y negativas, tienen que ver con la soberanía, que suena precioso. Porque no suena bien, soberanía. Suena bárbaro. Pero tiene su claro oscuro. Ni que hablar. Y bueno, y está bueno que hablemos de esto. No para que estemos de acuerdo. No, para yo me congratulo. Incluso a veces cuando hablo y cuando pienso, que trato de expresarme lo mejor posible, pero a veces me doy cuenta que cometo errores. Pero me congratulo de equivocarme. Claro que sí. Es que si no nos equivocamos no aprendemos. Y me congratulo porque me obliga a pensar, a repensar. Y me obliga a querer decir las cosas de mejor manera. Y realmente expresar lo que siento, que quiero expresar. Bueno, entonces, eso que me hace ponerme a favor de algunas cosas, en contra de otras, y que a mi interlocutor también le pasa lo mismo, bueno, de ahí surgen las cosas. Que si pensamos, reflexionamos. Y si reflexionamos... Si pensamos, reflexionamos, y si hablamos, reflexionamos en voz alta. ¿No es cierto? Hay un conductor de programa que dice eso, que hablar, conversar, es reflexionar en voz alta. Y ese sí, es un intercambio. De ese intercambio surgen las cosas. Y como vos decís, hay un estamento donde todos los diálogos que se dan abajo no se traducen arriba. Hay una discontinuidad en eso. Sí. Carlos, mira, vamos a ir con los últimos anunciantes. ¿Y te parece después ya vamos terminando el programa? Sí, cómo no, mucho. Buenísimo. Bueno, mira, acá tenemos, ahora pasamos a Tacuarembó. Yo no sé si vos sabías que tenemos, somos importantes. Tacuarembó, conozco la laguna de las lavanderas, donde se hace la fiesta gaucha, sí. La patria gaucha, que se hace ahí y todo eso. Tuve el gusto de estar una vez allí, un par de días que estuve, y conocí ahí la laguna de las lavanderas, un lugar precioso. Yo la verdad, conozco, pasé en algún momento de mi vida por Tambores, sí, por esa región. No tengo el agrado de conocer en profundidad Tacuarembó, espero conocerlo bien algún día, pero, ¿cómo no? Pero tenemos anunciantes de allá. Mira, tenemos por ejemplo Carnicería Plaza Carnes. Esto para la gente de Tacuarembó que nos esté viendo. Bienvenidos a Plaza Carnes. En Plaza Carnes nos enorgullece de ofrecerte cortes seleccionados, excelente calidad, higiene adecuada y la mejor atención. Por consultas te podés comunicar al WhatsApp 098-513-362, 098-513-362 o al teléfono línea fija 4634-7498. 4634-7498 a la línea fija para que te puedas comunicar con la gente de Plaza Carnes. Los horarios de atención los tenés de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media del mediodía y después de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde inclusive. Eso de lunes a viernes. Y sábados solamente de 8 de la mañana a 13 horas. Puedes visitarlos si sos de ahí de Tacuarembó o quienes vayan de aquí de 33 o de cualquier parte del país. Puede ir por Beltrán 336, esquina Juan Ortiz, a pasitos de la Rambla y ahí tenés el local de Carnicería Plaza Carnes. Después tenemos Empresa Lida. Empresa Lida, empresa nativa acá de Olimareña, que siempre me gusta remarcarlo cada jueves, de las empresas que es industria nacional, de las más longevas del país. Que estamos en octubre, ahora hace poquito en septiembre cumplían 96 años de historia. No es menor el dato, casi 100 años ya, vamos. Que seguramente cumplan 100 y pasen. Bueno, Empresa Lida, mira, te ofrece los mejores sabores de tu vida. Te ofrece guaraná, limón, pomelo, mandarina, cola, la clásica naranja, mira cuántos ya van, más de 6, y el agua de mesa, que siempre está presente en todos los hogares olimareños. Comunicate
por asesoramiento, por pedidos, por encargues o por compras para tu comercio o para tu mesa, directamente al WhatsApp 092 182 919. Recordá, WhatsApp 092 192 919 o si no a la línea fija 4452 2913. Los horarios de atención ahí en Empresa Lida, lunes a viernes de 8 de la mañana a las 7 de la tarde y los sábados 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde inclusive. Podés visitarlos a su local en Andrés Spickerman 1580 acá en la ciudad de 33. Mi gente de Montevideo me piden que les lleve pomelo siempre. Sí. Sí, y Lida. Lida. Pomelo Lida. Riquísimo. Requisito. Que Empresa Lida está presente en muchos departamentos, principalmente en la zona sur, suroeste, sureste, acá en el centro del país. Y bueno, vos podés encargar a Lida, ya te digo, si tenés comercio podés llamar, hablar con Jesús o con Manuela, que es su hija, que está en este momento al frente de la empresa, y podés encargar esta bebida riquísima que no es porque sea olimareña, pero la verdad que deleita a nosotros y a gran parte del país hace 96 años, así que imagínate, si hace 96 años que la consumimos, ni que hablar que ya tiene precedente. Por supuesto. Así que te invitamos a que la pruebes si no lo has hecho. También tenemos, por otro lado, a ver, si es que tenemos... No tenemos a más nadie. Mirá, yo ya me estaba pasando. Ya cumplimos con todo ya. Me estaba pasando, ya quería volver a anunciar de nuevo, ya tenía tanta gana que quería volver a anunciar de nuevo. Damos una vuelta. Damos una vuelta. Carlos, un placer como siempre tenerte. Bueno, en realidad el placer ha sido mío, es un gusto estar acá conversando, intercambiando y la posibilidad de expresarme y tener alguien que me escucha. Siempre es importante eso. Termino diciendo, el 18 a las 16 horas en el Club de Niños Isaac de la Obra Social San Martín vamos a tener la reunión constitutiva de la Comisión del Barrio Isaac de León, ejerciendo soberanía. Impecable, perfecto. Gracias. Así que recuerden, porque nosotros de hecho, el Mate Bufo va a estar en esta reunión, en esta iniciativa, filmando, vamos a estar filmando, vamos a estar creando material y obviamente que lo vamos a trasladar a las redes, pues. Lo van a tener ahí de igual manera, nosotros le vamos a dar la mención correspondiente, pero de igual manera, de repente yo que sé también, no sé si cabe la posibilidad de decirlo, quizás nos puede estar escuchando alguien de otro barrio. Por supuesto, están todos invitados. Ni que hablar los componentes del barrio, los componentes de la ciudad, los partidos políticos, los ediles oficialistas, los que ya les mandamos invitación, sinceramente les mandamos invitación al oficialismo y a los opositores. Pero también cursamos invitación a la división sociales, que es la división con las cuales las comisiones de barrio se vinculan. Y bueno, estamos invitando a todos aquellos que nos sentimos cercanos, porque sinceramente la Junta Departamental de 33 en su periodo anterior fue la que nos vio nacer. Hoy el director de sociales, que se llama Joel Osta, era el secretario de la Junta de aquel tiempo. Y hoy por hoy es el director de sociales. En aquel momento, cuando hicimos la primera reunión, a raíz de un incendio que se dio en el vertedero, ellos vinieron, vino el presidente de la Junta, el secretario de la Junta, vinieron los ediles opositores del oficialismo, el director de recursos económicos. Hicimos una reunión tremenda. Y con muchos de ellos me encuentro hoy en el periodo siguiente, ya en otros lugares, pero bueno, están todos invitados y nosotros congratulados vamos a estar de que estén todos los que quieran venir y la comisión está abierta a la participación de todos, porque lo sentimos así. Perfecto. Bueno, así que la invitación queda hecha. Nosotros nos vamos a estar encontrando, Dios mediante, el jueves que viene, que ya les voy diciendo, yo siempre me estoy olvidando de la fecha, la consulto acá en este momento. Nos vamos a estar viendo
jueves 23, si no me traiciona el calendario. Que espero que no me traicione y me corrigen cualquier cosa, pero ya lo vamos a estar subiendo de alguna manera. Así que jueves 23, Dios mediante, sí vamos a estar saliendo en vivo nuevamente por las 3 plataformas, por Facebook, por Instagram y por YouTube. Así que nada, muchas gracias porque seguramente van a estar ahí como siempre, viéndonos en este caso en diferido, como ya les decíamos al comienzo. Pero bueno, al final el fin se cumple de igual manera, que llevarles a ustedes lo mejor que nos sale a hacer, que es con la mejor de las intenciones, de las ganas y por supuesto trayendo temáticas que nos interesan a todos siempre. Una vez más el Mateo fue para ustedes. Carlos, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Muchas gracias. Así que hasta pronto.